Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hoy empezamos con el caso Sobornos. Yamil Massou, ex asesor de María de los Ángeles Duarte, reaparece luego de que la jueza nacional Daniela Camacho le sustituyera la orden de prisión por la presentación periódica ante un juez. Hola, Diana. Víctor, amigos, muy buenas noches. María de los Ángeles Duarte y Pamela Martínez también llegaron hasta la Corte de Justicia del Guayas para cumplir con la disposición judicial de presentarse ante un juez. Aquí el detalle. Yamil Massou reaparece, el ex asesor de María de los Ángeles Duarte, 10 minutos antes de las 10 de la mañana. Ingresó hasta la sala 106 de la Corte de Justicia del Guayas. A Massou, de quien oímos hablar en agosto pasado cuando fue retenido en Huaquillas al intentar huir, según las autoridades. Y contra quien incluso la Interpol autorizó una notificación roja, pues hasta hoy se desconocía de su paradero. La jueza Daniela Camacho le retiró la orden de detención que pesaba en su contra y la reemplazó por la presentación ante un juez. En una diligencia que no duró más allá de 8 minutos, Massou cumplió con la medida cautelar que le garantiza su libertad en el caso Arroz Verde. Sí. Señor Massou, ¿se va a defender a usted en libertad? Sin dar declaraciones a la prensa. ¿Dónde ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? Señor Massou, simplemente queremos saber si se va a declarar inocente. Se fue corriendo de la corte. Poco después llegó hasta la misma sala de audiencia la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Yo que tengo que presentarme, gracias a esta persecución. Además explicó qué requisito debe aportar para que le retiren el grillete tal como lo solicitó su abogado. Que sea un médico del servicio público el que lo ratifique. Eso es lo que pasó. ¿Usted tiene ya esa cuenta con esa verificación? No, tienen que venir, tienen que ellos ordenar a algún médico, no sé cómo vayan a hacer. Luego de ello, su reacción contra Teleamazonas fue de rechazo. ¿Sabe que no quiero dar declaraciones a Teleamazonas? No, señor, no es contra ustedes, es contra el medio. No quiso explicar cuáles fueron los argumentos que la llevan a solicitar el retiro del grillete. También está pendiente que acudan ante la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas el ex asambleísta Cristian Viteri y la actual legisladora Viviana Bonilla. Mientras que a las 8:05 de la mañana llegó hasta la misma sala Pamela Martínez, acompañada de su esposo Jimmy Salazar. Es como en Guayaquil se cumplen las medidas cautelares alternativas a la prisión establecidas por la jueza Daniela Camacho. Algunas de ellas variaron tras la audiencia de llamamiento a juicio de este viernes. Dayana Monroy, 24 horas. Odebrecht decide demandar al Ecuador por $184 millones por falta de pagos en la factura del poliducto Pascuales Cuenca. Esta obra registró más del 100% de sobreprecio y pagos en coimas por más de $5 millones. Pese a ello, la compañía brasileña es la que decide demandar. La obra del poliducto Pascuales Cuenca se firmó por $370 millones. Y no podemos dejar de hablar de las coimas que alcanzaron los $5 millones. Además de que hubo 150% de sobreprecio, errores en la construcción y hasta trabajos por los que se pagó pero que jamás se hicieron. Sin embargo, por este proyecto, por el que Ecuador, hasta donde sabíamos, era el perjudicado, la empresa brasileña decidió demandar. Ahora es la compañía la que pide $184 millones a nuestro país por planillas no canceladas durante el proyecto. Según información del portal Periodismo de Investigación, todo habría comenzado en marzo del 2018, cuando el ex vicepresidente Jorge Glass pidió que se termine unilateralmente el contrato, pues por esos días ya había explotado el escándalo. Es entonces cuando Odebrecht demandó a Petroecuador ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. El juicio ya se encuentra en su última etapa. Únicamente se espera una sentencia que podría obligar al Estado a pagar $184 millones. Esto se da frente a los ojos de los ciudadanos, incluidos juristas, que no entienden cómo la empresa que ha confesado que pagó coimas en nuestro país por más de $33 millones no esté juzgada en el caso Odebrecht y tampoco dentro del caso Sobornos 2012-2016, donde se la ha mencionado, pero no vinculado por fiscalía. Es un precedente muy malo para el Ecuador. Porque si bien se centra la opinión pública en el expresidente Correa, en el ex vicepresidente, hay que tener en cuenta que en este proceso también debió haber sido imputada la empresa que se entendía cohechaba
a aquellos funcionarios públicos que luego la favorecieron otorgándole contratos. En julio pasado, Odebrecht se comprometió a pagar una reparación a Ecuador. Por esos días, varias autoridades incluso no negaron la posibilidad de que la empresa, que hasta ahora parece inimputable en nuestro país, en algún momento regrese. Por ahora está más próximo el definir si Ecuador debe pagar a quien se ofreció a cancelar los daños causados o si esto se convertiría en un cruce de cuentas. Dayana Monroy, 24 horas. La justicia peruana niega la extradición del expresidente del IES, Ramiro González, en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Se resolvió declarar como improcedente el pedido y dejó sin efecto las medidas de aseguramiento que tenía González en ese país. Señala que la solicitud de extradición se limitó a narrar conclusiones de informes sin analizar como ciertas conductas que se adecúen al delito de tráfico de influencias. Mientras tanto, desde Quito, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, envió un recurso de reconsideración a la justicia peruana. Inició la audiencia de juzgamiento a la ex vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, acusada de concusión. Vicuña se presentó en la Corte Nacional de Justicia y dijo que los aportes que recibió fueron voluntarios. El escándalo de los diezmos en la Asamblea Nacional y que tiene como protagonista a la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña está en la Corte Nacional y espera un desenlace. Vicuña llegó repartiendo sonrisas a sus seguidores y se ve confiada en el resultado del juicio. Su ex colaborador Ángel Sagnay la denunció por supuestamente haberle exigido la entrega mensual de parte de su salario. El dinero lo transfería directamente a la cuenta de Vicuña. No era el único. Otros 2 de sus asesores lo hicieron, pero dicen que fue de forma voluntaria. No se ha negado que el dinero llegó a las cuentas de Vicuña y lo que discute ahora la procesada es si fue o no por voluntad de sus colaboradores. El ex colaborador y ex compañero militante de la Alianza Bolivariana Alfarista, Ángel Sagnay, en una falaz declaración juramentada que luego utilizó para chantajear. La Fiscalía ha presentado el testimonio de 11 peritos y testigos que espera sustenten su teoría del delito. Peritos y testigos presentados por Fiscalía durante esta audiencia de juzgamiento han confirmado en parte la denuncia del ex colaborador de María Alejandra Vicuña y tiene que ver principalmente con la existencia de las transferencias a la cuenta bancaria de Vicuña por parte de sus ex colaboradores. Se suman más de $40.000. El peritaje contable a las cuentas de Vicuña confirma que el dinero solicitado para supuestos gastos de la Alianza Bolivariana Alfarista, organización política a la que representa, llegó efectivamente de parte de sus asesores. El denunciante habría hecho depósitos superiores a los $23.300. Una de sus ex colaboradoras, $14.650. Y otro, $5.345, un total de transferencias recibidas en la cuenta de Vicuña de $43.295. El caso está en manos de los jueces nacionales Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Wilman Terán. La audiencia de juzgamiento se reinstalará este martes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La justicia revocó la orden de prisión preventiva en contra del presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, Abel Gómez, procesado por paralizar un servicio público durante el paro de octubre. Durante una audiencia realizada este lunes, la jueza Ana Lucía Ceballos revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, FENACOTIP, por la presunta paralización de servicio público, y le dictó como medida sustitutiva la presentación semanal ante un juez competente. Para que se defienda en libertad, como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Fue Gómez quien el pasado 2 de octubre anunció la paralización del transporte como medida de rechazo al decreto 883, con el que se eliminaba el subsidio a los combustibles. No habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Lo que anunciaron es asumir el artículo 98 que le garantiza a todo ecuatoriano ejercer el derecho a la resistencia, mas no es el anuncio de una paralización. Paralelamente, la Fiscalía continúa las investigaciones respecto a lo ocurrido durante el paro de octubre. Los llamados a los dirigentes indígenas siguen sin respuesta positiva. Para este lunes estaba convocado Manuel Chuchilán, representante de las iglesias evangélicas indígenas, pero no acudió. Quien sí se presentó por primera vez ante la
la Fiscalía de Pichincha fue Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter. Él y otros dirigentes tienen varias investigaciones abiertas, entre ellas por los delitos de instigación, odio y secuestro. Para este martes, en cambio, está citado Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, a las 10 de la mañana. Y el miércoles 8 de enero, el llamado es para Luis Morales Cushcagua, presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral considera que Diana Tamaín deberá responder en el juicio político sobre sus acciones u omisiones en diferentes aspectos. Recalca que no hay acuerdo ni interés para asumir la presidencia en caso de que Tamaín sea destituida. La presidenta del CNE está bajo la lupa del Parlamento. Esta semana arranca el proceso de enjuiciamiento político y desde el CNE se refieren a las pruebas que presentarán los interpelantes. Están basadas en hechos que lamentablemente ella ha tenido responsabilidad por acción u omisión, falta de acción para investigar irregularidades en procesos electorales últimos. Enrique Pita descarta que haya un acuerdo para que él se quede en la presidencia del CNE. Lamentablemente se equivoca la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. No represento a Creo. Yo no he asistido a la casa de ningún dirigente de Creo, como lamentablemente sí lo han hecho otros funcionarios del más alto nivel de la institución. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la bancada de Integración Nacional ya analizó la solicitud de juicio político y aunque 5 de sus miembros son de Pachacutic y no están de acuerdo con las acusaciones en contra de Tamaín, René Yandún cree que sí existe responsabilidad. Los resultados de la auditoría de la Contraloría no fueron cumplidos de acuerdo a cómo manda la ley. La auditoría técnica de todo el sistema informático que ya se le debió hacer, hasta el momento tampoco se recibe el informe. Por ahora, la Comisión de Fiscalización está convocada para este martes con el fin de calificar la solicitud de juicio político y también conocer el cronograma de comparecencias. Funcionarios de menor jerarquía que actualmente ejercen el rol burocrático en el Consejo Electoral. También podríamos pedir la participación de algunos sujetos políticos. Como interpelante en este proceso también se sumó el presidente de la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Contraloría General del Estado hizo público el balance de su gestión durante 2019. El organismo, a través de las direcciones de auditoría provincial y nacionales, aprobó 1.600 informes y fijó millonarias sanciones. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Contraloría General del Estado emitió 2.720 resoluciones con sanciones administrativas, cuyo monto asciende a 4,8 millones de dólares. Este es uno de los indicadores de gestión presentados por el organismo de control en relación a sus actividades durante 2019. Sin embargo, no es el único. La Contraloría durante ese periodo también suscribió 2.005 resoluciones de responsabilidad civil, entre glosas y órdenes de reintegro, que suman 733,6 millones de dólares, en contra de servidores estatales y contratistas. La mayoría de ellos ejercieron funciones durante el gobierno anterior. En total, el rubro de penalizaciones alcanzó los 749 millones de dólares. En 2018 se determinó más de 830 millones de dólares. Asimismo, como resultado de la acción coactiva, el organismo de control emitió 699 títulos de crédito, lo que permitió recaudar 6,9 millones para las arcas estatales. A través de las direcciones provinciales y nacionales de auditoría que posee la entidad, se aprobaron 1.601 informes, de los cuales 275 señalaron posibles delitos cometidos contra la eficiencia administrativa, por lo que se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Son algunas cifras del trabajo de la Contraloría durante 2019. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. La dolarización cumple este 9 de enero 20 años en Ecuador. La moneda adoptada hace 2 décadas trajo estabilidad a un país que alcanzó una inflación superior a los 90 puntos. 2 expertos analizan los desafíos que tiene el dólar para mantenerse.
Si usted tiene más de 20 años, seguro recuerda estas palabras. Era el 9 de enero del 2000 cuando en cadena nacional el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, anunció que Ecuador dejaría el Sucre. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. La devaluación de la moneda nacional era imparable. $1 podía costar 20.000 sucres y horas después sobrepasar los 30.000. Maguad fijó el precio entonces. $1 terminó costando 25.000 sucres, lo que se considera una de las más grandes devaluaciones de la historia del Ecuador. Joyce de Ginata recuerda esa época. Entonces, en aquella época se exportaba miseria. ¿Por qué digo yo esto? Porque lo que se exportaba era, entre más se devaluaba, más se exportaba, entre comillas. La devaluación fue de tal categoría que se licuó el sucre, mientras tanto los pagos que había que hacer se fueron para arriba. Durante estas 2 décadas, 5 han sido los gobiernos que tuvieron que hacer frente a la medida. El analista económico Alberto Acosta menciona algunos de los momentos más complicados que tuvo la moneda. Primero, excesivo gasto público. Segundo, incrementos salariales sin tomar en cuenta la productividad del trabajo. Tercero, sustitución de importaciones. Acosta recalca que volver al Sucre es un peligro latente y habla de las puertas que no se deben abrir. Como resultado de ese mal manejo fiscal heredado de la bonanza, un gobierno que no tiene plata para nada ya cae en las tentaciones. Se aprobó hace pocas semanas el pago de las deudas del gobierno con bonos del Estado. Ese tipo de bonos pueden comenzar a circular de manera agresiva en la economía y eventualmente tratar de convertirse en un medio de pago paralelo. A enero del 2000, antes del anuncio de dolarización, la inflación del país se ubicó en 91 puntos. Un año después bajó a 22. Joana Ramos, 24 horas. El Servicio de Rentas Internas evalúa 2 esquemas para el cobro del IVA en el uso de las plataformas digitales. Uno de estos plantea que la plataforma se registre en el país bajo régimen especial y pague el IVA que cobre a sus usuarios. El SRI trabaja en la reglamentación. Dentro de 6 meses pagaremos IVA por el uso de plataformas digitales como Uber, Globo, Spotify, Netflix y muchas otras que el Servicio de Rentas Internas, conjuntamente con el Mintel, debe aclarar en normativa secundaria. Es decir, pagaremos IVA en toda aplicación móvil de negocios no tradicionales, como lo explica el director subrogante del SRI, José Almeida. A partir del 15 de septiembre del 2020 entrará en vigencia lo que es este cobro del IVA en los servicios digitales. Para esto se evalúan 2 esquemas. El primero, que las plataformas se registran en el país. Y ellos serán quienes nos paguen el IVA de lo que se cobró a sus usuarios. Aquellas plataformas que no se registren, se tendrá que generar un listado para que se genere una retención del IVA como tal a través de las tarjetas de crédito. Se tiene que emitir una resolución al respecto o un reglamento por parte del Ejecutivo. También el impuesto a las fundas plásticas entrará en vigencia en los próximos meses para dar tiempo a que las empresas hagan adaptaciones de sus sistemas. Un periodo de transición, un 50% de reducción de esta tarifa si es que usan componentes biodegradables, compostables o con material reciclado. En cuanto al cobro del 10% del ICE para planes personales pospago de telefonía celular, se generaría un periodo que causaría un cobro posterior. Hasta que las telefónicas adapten sus sistemas. De igual manera, según el director subrogante, la normativa trae beneficios para un plan de pagos, de manera excepcional para contribuyentes que adeudan el IVA e ICE. Esto por ley no está permitido dar una facilidad de estos impuestos. Sin embargo, por una única vez y con el fin de poder generar una regularización de estos aspectos, se genera un plan excepcional de pagos. Debe ser solicitado hasta el 4 de marzo de 2020. En otros temas, como el pago de dividendos, la ley es clara respecto a los porcentajes base y de retención. Sin embargo, de necesitarse, consideran emitir resoluciones en caso de que se requiera dar mayor claridad a la normativa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reunirá este miércoles para analizar el veto del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia. Hay inquietudes respecto a un tema que plantea el Ejecutivo que tiene que ver con la eliminación de las circunscripciones.
18 son las objeciones que el Ejecutivo presentó a las reformas al Código de la Democracia. Una de esas plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales. En el veto dice, elimínese el segundo inciso del artículo 150, algo que no está claro para los asambleístas. Si es que la pretensión era tratar de eliminar las circunscripciones, lo que se debió hacer es eliminar el segundo inciso del numeral 2 del artículo 150. Entonces, este error puede acarrear que no se lo puede llegar a tratar eventualmente este tema. Genera inquietudes que deben ser debatidos. Pues no fue aprobado por la Asamblea, por lo que proponen que el Ejecutivo envíe una fe de ratas o un alcance al veto para que la Asamblea lo pueda tratar. Un alcance al veto como tal remitido dentro del plazo. Tenemos realmente que analizar este error. Estamos buscando una salida en la cual se le pueda dar a esto. Aunque desde ya se ven posturas a favor y en contra de este tema, pues incluso creen que el cambio de método de asignación de escaños va de la mano con la eliminación de las circunscripciones. Los partidos políticos grandes o ya constituidos que creen que van a tener una gran mayoría, intentan imponerse y mantener estas circunscripciones. Estamos de acuerdo con que existan circunscripciones porque eso te genera participación y representación. Entre las 18 objeciones también se topa el tema del control al gasto electoral. El Ejecutivo propone que deberán rendir cuentas del uso de dichos recursos y, de ser el caso, reintegrar lo que no se ha utilizado o no se ha justificado ante el CNE. Al interior de la Asamblea esperan ratificarse en este tema. Y bien, será este miércoles a las 9 de la mañana cuando la Comisión de Justicia se reúna para analizar este veto. El Legislativo tiene 30 días para tener una respuesta y que esta ley puede entrar en vigencia para las elecciones del 2021. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Según las primeras investigaciones, el conductor del bus de Transesmeraldas que se siniestró ayer y que dejó 5 muertos se habría quedado dormido al volante. Lo aseguró el director de la Agencia Nacional de Tránsito. El bus de Transesmeraldas fue a parar 40 metros al fondo de un barranco en el sector de Tiagué, en la provincia de Esmeraldas. Los pasajeros viajaban en la noche y a 5 de ellos les sorprendió la muerte en la carretera, pues el conductor se había quedado dormido al volante según las primeras investigaciones. Hay una negligencia del conductor. Por el análisis de los videos se quedó dormido y ahí se generó el accidente. Asimismo, y en base a las imágenes de las cámaras de seguridad que tienen dentro y fuera las unidades de transporte interprovincial, el director de la ANT asegura que el siniestro ocurrido la madrugada del sábado con este bus de flota Imbabur en la vía Loax-Santo Domingo, en el que murieron otras 3 personas y quedaron heridas 17. El conductor del bus no fue el responsable. El bus viene a velocidad moderada por su vía, sin exceso de velocidad. Poco antes de ingresar a una curva, un vehículo tercero sale de la curva rebasando. Por evitar el golpe, se apega a su lado izquierdo, el otro vehículo alcanza a toparlo en una de las esquinas y la vegetación no le soportó al bus y este se fue hacia el río. Esto ocurre a solo días del anuncio que hizo el director de la ANT que durante 2019 se registraron 0 muertes por siniestros de tránsito durante los feriados por parte de buses de transporte de pasajeros. Yo creo que no debería estar tan contento, dado que sigue siendo la primera causa de muerte entre personas de 17 y 25 años en el Ecuador. 3 personas aproximadamente tienen algún tipo de lesión o son víctimas de accidente de tránsito por hora en el Ecuador. El director admite que los siniestros de tránsito se mantienen en el país, que en 2019 se registraron más de 2.000 víctimas y que continuará trabajando para reducir su impacto. Los accidentes de tránsito no se reducen con un chasquido de dedos, es un trabajo diario, es una política diaria que hay que ir implementándolo y que los resultados toman tiempo. La Agencia Nacional de Tránsito tiene que enfocar sus esfuerzos no solamente en el transporte público o no solamente en el transporte interprovincial, sino en todos, en absolutamente todos. Según la ANT, durante 2019 se ha sancionado a más de 30 cooperativas de transporte interprovincial especialmente, y asegura que no será diferente con relación al siniestro provocado por el chofer de Transesmeraldas. Aquí vamos a actuar con mucha fuerza con la operadora va a ser suspendida en esa ruta va a ser administrada por otra operadora. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
4 personas fueron rescatadas luego de quedarse atrapadas en un remolino marino en una playa de Manta, provincia de Manabí. Con la ayuda del cuerpo de bomberos, policía y trabajadores, los bañistas extranjeros se salvaron de morir. La emergencia alarmó a quienes desarrollaban sus actividades en el mercado de mariscos de Playita Mía en Manta. Algunos observaban de lejos la tragedia y otros que no lo pensaron e ingresaron al mar. Ahí me tiré con un cabo porque ya sé lo que más o menos debería de hacer en esta ocasión. A los 3 hombres y a la mujer se les habría advertido el peligro. Desde el pasado 3 de enero el mar ha estado agitado por el oleaje. Los 4 ciudadanos recibieron asistencia médica a tiempo por parte del personal del cuerpo de bomberos. Se encuentran en la etapa de recuperación, algo de cansancio, todos conscientes y orientados, y fueron trasladados hacia el Hospital Rodríguez Zambrano. Lamentaron que en el lugar no haya señalética que advierta a los bañistas tanto como el peligro y la contaminación de la playa. La gente también no piensa, no analiza antes de meterse. Las aguas hervidas e industriales que bajan por el río Muerto y Manta desembocan en esta playa, donde los niveles de contaminación son altos. 9 muertes violentas se han registrado durante los primeros 5 días de 2020 en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Durante este fin de semana, 5 personas fueron asesinadas. Guayaquil arranca el año más violento. El número de hechos de sangre en la zona 8 supera los días que van transcurriendo de 2020. Solo este fin de semana, 5 sectores se tiñeron de sangre, con horrendas muertes. En Pascuales asesinaron con varios disparos frente a su esposa, a Joseph Godoy, de 32 años. Y asumimos que fue una amenaza. En el suburbio de la urbe porteña, por oponerse a un robo, dispararon a quemarropa contra Jofre Feijó. En Pascuales, una mujer recibió 2 tiros por la espalda que acabaron con su vida. Se trataba de Karen Bautista. La fallecida presentaba un antecedente penal. En Durán, un menor de edad de 17 años fue apuñalado, mientras que en Los Esteros, un ciudadano de nacionalidad venezolana también fue asesinado con un disparo. Agentes de la INACED han capturado a varios de los sospechosos en estos crímenes. Sin embargo, están conscientes que faltan más por ser puestos a órdenes de las autoridades. Peligrosos gatilleros que tienen en zozobra las calles del puerto principal. Puedo decir de que estamos con una línea investigativa en donde sí vamos a ubicar a los causantes de este hecho violento. A la fecha ya van 9 hechos criminales. Cabe señalar que en 2019 la zona 8 cerró el año con cerca de 276 muertes violentas, en comparación a 2018 que fueron 199, es decir, 77 homicidios se incrementaron. Catalina García, 24 horas. Continúa la delincuencia en Guayaquil. Esta vez asaltaron una cooperativa de ahorros en el centro de la ciudad. Los delincuentes se llevaron $50.000 de la caja fuerte. Resulta que este fin de semana se había registrado una alerta a la cual no fue informada la Policía Nacional. De repente se fue la luz, apagándose las cámaras de seguridad. Solo en esta cooperativa de ahorros ubicada en las calles 9 de octubre y José Mascote, centro del puerto principal. Los guardias de seguridad ahora manifiestan que efectivamente llegaron este sábado, pero no se percataron de nada. No puedo decir nada. Fue hasta la mañana de este lunes 6 de enero cuando varios trabajadores se dan cuenta que vaciaron la caja fuerte. Está fluctuando entre 30 o 50 mil dólares, que es lo que han tenido aquí en la bóveda. Se presume que los delincuentes ingresaron por esta puerta que se encuentra del lado posterior de la cooperativa de ahorros. Realizaron un orificio de aproximadamente 70 centímetros, utilizando material autógeno. Y han entrado directamente a la caja fuerte de aquí de la cooperativa. Hay evidencias, hay unos tanques de suelda autógena, hay unos cilindros inclusive de apagar incendios. En la parte superior de la entidad bancaria hay locales deshabitados desde hace 3 meses. Según las primeras investigaciones policiales, indican que los delincuentes habrían planificado el robo haciéndose pasar en estos días como interesados en alquilar alguno de ellos. Se están tomando versiones a los guardias de seguridad y a los directivos de esta cooperativa de ahorros, que cerró sus puertas durante este lunes. Catalina García, 24 horas.